Fui excluido de la celebración familiar, aunque mamá justificó que mi hermana Elena se ganó esto. Todo cambia cuando, en plena fiesta, un abogado revela que Elena Reyes es dueña de 10 propiedades en Florida desde 2018. La impactante noticia palidece a todos. Mi nombre es Elena Reyes y durante 28 años he sido invisible en mi propia familia. No literalmente invisible, por supuesto. ¿Me veían? Reconocían mi presencia en las fiestas. Incluso me enviaban mensajes de texto cuando necesitaban algo, pero en todo lo que importaba, en las decisiones, en el respeto, en el amor, simplemente no existía. Mi hermana mayor, Valeria, era la niña de oro, la mejor estudiante, pibeta capa, beca completa para la Facultad de Derecho de Georgetown. Trabajó para un juez federal, se casó con un cirujano cardiotorácico y vivía en una casa colonial en Alexandria con sus 2 hijos perfectos. Cada reunión familiar era una celebración del último logro de Valeria. Luego estaba yo. Fui a un community college, trabajé en el comercio minorista durante mis 20s, conducía un Honda de 12 años, vivía en un estudio en un vecindario que mis padres llamaban de transición. Yo no era un desastre. Pagaba mis cuentas, me mantenía fuera de problemas, pero no era Valeria. Y en la familia Reyes, si no eras excepcional, eras prescindible. La diferencia en el trato comenzó temprano. Valeria recibía clases de piano y preparación para el SAT. Yo recibía ropa usada y sermones sobre ser más responsable. La graduación universitaria de Valeria tuvo 200 invitados y una recepción con servicio de catering. La mía tuvo a mi compañera de piso y pizza después. Cuando Valeria compró su primera casa, papá lloró de orgullo. Cuando finalmente reuní suficiente dinero para un coche usado, mamá me preguntó si había considerado algo más confiable. Dejé de competir alrededor de los 16 años. ¿Cuál era el objetivo? Pero nunca dejé de prestar atención. Mi abuelo, el padre de papá, era diferente. El abuelo Fernando nunca nos comparó. Nunca me hizo sentir pequeña. Mientras el resto de la familia adulaba los logros de Valeria, el abuelo me preguntaba por mi día, mis pensamientos, mi vida. Me enseñó sobre propiedades de alquiler, ingresos pasivos, interés compuesto. Había construido un pequeño imperio inmobiliario en Florida, comenzando en la década de 1970, 10 casas modestas de alquiler en Tampa Bay que generaron ingresos estables durante 40 años. La verdadera riqueza no es ruidosa, Elena, me dijo una vez, es paciente. Cuando tenía 22 años, el abuelo me llamó a su casa. Su salud estaba decayendo. Enfisema por 50 años de tabaquismo, y sabía que no le quedaba mucho tiempo. Necesito mostrarte algo, dijo, extendiendo documentos sobre la mesa de su cocina. Eran escrituras de cesión de propiedad, quitclaim deeds. Las 10 propiedades transferidas a mí, fechadas y notariadas, listas para ser archivadas. Abuelo, no puedo. Eres la única que escucha, dijo en voz baja. Valeria no necesita esto. Ella estará bien. Tu padre no aprecia lo que construí. Él quería que vendiera hace años. Pero tú entiendes. Tú ves el juego a largo plazo. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con ellos? Sus ojos eran penetrantes a pesar de su respiración dificultosa. Esta es mi propiedad, Elena. Yo decido a dónde va. Y estoy decidiendo que va a ti. Pero aquí está la parte importante. No se lo dices a nadie. Aún no. ¿Por qué? Porque quiero ver cómo te tratan sin saberlo. Quiero ver quiénes son realmente. Me apretó la mano. Archiva esto después de que yo me vaya. Los ingresos por alquiler te llegarán a través de la compañía de administración de propiedades. Construye tu vida en silencio, y cuando sea el momento adecuado, sabrás qué hacer. Murió 6 semanas después. Inmediatamente archivé las escrituras. La compañía de administración de propiedades comenzó a depositar directamente los ingresos por alquiler en una cuenta que había abierto específicamente para este propósito, aproximadamente $4,200 mensuales en las 10 propiedades durante 6 años. Nunca lo toqué. Dejé que se acumulara, ganando intereses, creciendo en silencio. La familia nunca cuestionó el arreglo.
Asumieron que la herencia del abuelo estaba ligada a un proceso sucesorio o que las propiedades seguían generando ingresos para algún fideicomiso que eventualmente heredarían. Nadie se molestó en verificar los registros reales de las escrituras. ¿Por qué lo harían? Yo era solo Elena. La Elena irrelevante y sin éxito. Mientras tanto, vivía de mi salario minorista y construía silenciosamente algo real. Para 2024, 6 años después de la muerte del abuelo, yo no era la misma persona que mi familia desestimaba en cada reunión. El ingreso por alquiler, $4,200 mensuales durante 72 meses, se había acumulado a más de $320,000. Había reinvertido porciones de él en 2 propiedades adicionales en Tampa, un dúplex y un pequeño espacio comercial que alquilé a un estudio de yoga. Mi cartera total ahora valía aproximadamente $2,40 millones. Pero seguía conduciendo el Honda, seguía viviendo en el estudio, seguía trabajando en el comercio minorista, aunque ahora administraba la tienda, lo que me daba flexibilidad para manejar mi trabajo real, administración de propiedades, relaciones con inquilinos, mantenimiento, programación. Planificación financiera. No estaba ocultando mi éxito para ser engañosa. Lo estaba protegiendo, ya que conocía a mi familia. En el momento en que descubrieran que tenía algo de valor, encontrarían la manera de reclamarlo, criticarlo o exigir que lo compartiera. Era mejor dejarles pensar que todavía estaba luchando mientras construía algo que no podían tocar. También sabía que el abuelo había tenido razón en una cosa. Su trato hacia mí revelaba todo lo que necesitaba saber sobre quiénes eran realmente. En acción de gracias, Valeria anunció que ella y su esposo estaban buscando casas de vacaciones en Nantucket. Mamá me preguntó si había considerado ascender del comercio minorista. En Navidad, papá le dio a Valeria un cheque de $10,000 para la matrícula de la escuela privada de sus hijos. A mí me dio un libro de autoayuda llamado Mindset, The New Psychology of Success. En Pascua, mi tía preguntó en voz alta por qué seguía trabajando en un centro comercial a los 28 años. Valeria me palmeó la mano con simpatía. Yo no dije nada. Sonreí cortésmente. Les dejé creer lo que quisieran. El mensaje de texto llegó un jueves de noviembre. Valeria, reunión familiar el domingo, 6 de la tarde. La herencia del abuelo finalmente está resuelta. Celebramos nuestra herencia. El Oakmont Club. Me quedé mirando el mensaje. El abuelo había muerto hacía 6 años. Su herencia se había resuelto en 6 meses. Lo sabía porque yo misma la había resuelto al archivar las escrituras que él había preparado. ¿Qué estaban celebrando? 1 hora después, mamá envió un mensaje: celebramos nuestra herencia esta noche. Tal vez es mejor que no vengas. Tu hermana se ganó esto. Me senté en mi coche fuera de la tienda leyendo los mensajes 2 veces. 3 veces. Se ganó esto. ¿Ganó qué exactamente? Propiedades que no sabían que existían. Propiedades que legalmente me habían pertenecido durante 6 años. Llamé a la compañía de administración de propiedades. ¿Alguien se ha puesto en contacto con ustedes sobre las propiedades de Fernando Reyes? Solo su hermana, dijo el gerente. Llamó la semana pasada pidiendo registros de ingresos por alquiler. Dijo que estaba manejando asuntos de la herencia. Le dije que no podía compartir información de los inquilinos sin la autorización del propietario. ¿Le dijiste quién es el propietario? No, señora. No preguntó. Simplemente se frustró y colgó. Le di las gracias y colgué. Así que eso era. Valeria de alguna manera se había convencido a sí misma, había convencido a toda la familia, de que iba a heredar las propiedades del abuelo, y estaban haciendo una fiesta para celebrarlo. Una fiesta a la que no fui invitada. Tal vez es mejor que no vengas. Miré mi teléfono durante mucho tiempo. Luego abrí mis contactos y me desplacé hasta un nombre que había guardado hacía 6 años. Roberto Mendoza, el abogado del abuelo. El hombre que lo había ayudado a preparar las escrituras de cesión. El hombre que me dijo: si alguna vez necesitas respaldo legal, llámame. Tu abuelo quería asegurarse de que estuvieras protegida. Señor Mendoza, dije cuando contestó: soy Elena Reyes.
Creo que es hora de que tengamos esa conversación. El viernes por la mañana, me reuní con Roberto Mendoza en su oficina en el centro de Tampa. Tenía 73 años, cabello blanco, ojos perspicaces. Había ejercido la abogacía inmobiliaria durante 45 años y había manejado todas las transacciones de propiedad del abuelo desde la década de 1980. Su abuelo fue muy específico acerca de sus deseos, dijo Mendoza, extendiendo archivos sobre su escritorio. Sabía que podría haber complicaciones. Mi familia piensa que están heredando sus propiedades. Sí, su hermana llamó a mi oficina la semana pasada, bastante insistente, dijo, ajustándose las gafas. Le informé que la herencia se había resuelto hace años y que no podía discutir los detalles sin el consentimiento del propietario. Ella asumió que me refería al albacea. Colgó de forma bastante abrupta. Ella no sabe que yo las poseo. Nadie lo sabe, excepto la oficina del registrador del condado y la compañía de administración de propiedades, que es exactamente lo que su abuelo quería. Mendoza sacó una carpeta gruesa. Estas son las escrituras registradas presentadas en abril de 2018, 6 semanas después de la muerte de su abuelo. Las 10 propiedades transferidas a usted a través de una escritura de cesión. Completamente legal, completamente vinculante. Pueden impugnarlo. ¿Con qué motivos? Su abuelo estaba en su sano juicio. Las transferencias se ejecutaron y notariaron correctamente. Han estado registradas durante 6 años. A menos que alguien pueda probar fraude o influencia indebida, lo cual no pueden, estas transferencias son irrevocables. Se reclinó. Elena, usted es la única propietaria legal de 10 propiedades valoradas en aproximadamente $2.40 millones. Eso no está en disputa. Mi familia va a tener una fiesta de celebración el domingo por la noche. Las cejas de Mendoza se alzaron. Para celebrar la herencia de propiedades que no poseen. No saben que no las poseen. Se quedó callado por un momento. ¿Qué le gustaría hacer? Pensé en 6 años de desprecio. 6 años de ser invisible. 6 años de ver a Valeria recibir todo mientras yo recibía sermones sobre cómo mejorar. Me gustaría asistir a su fiesta, dije. Y me gustaría que viniera conmigo. El domingo por la noche, conduje hasta el Oakmont Club en mi Honda de 12 años. El Oakmont era caro, el tipo de lugar donde la gente de Valeria celebraba fiestas de compromiso y cenas de negocios. Servicio de aparcacoches, manteles blancos, una carta de vinos más gruesa que la mayoría de las novelas. Nunca había estado dentro. Llevaba el único vestido que poseía que no venía de Target, un sencillo vestido tubo azul marino que había comprado para un funeral hacía 3 años. Parecía presentable, pero no impresionante. Exactamente como se esperaba. Roberto Mendoza me encontró en el estacionamiento. Llevaba un traje gris y un maletín de cuero. ¿Lista?, preguntó. No, dije honestamente. Bien. Eso significa que estás prestando atención. Sonrió levemente. Vamos a conocer a tu familia. El comedor privado ya estaba lleno. 25 personas. Mis padres, Valeria y su esposo, mis tías y tíos, primos, incluso algunos amigos de la Facultad de Derecho de Valeria. Copas de champán, bandejas de aperitivos, un cartel que decía, «Felicidades, Valeria». Nadie se dio cuenta cuando entré. Me quedé cerca de la parte de atrás mirando. Valeria estaba cerca de la chimenea, radiante con un vestido color crema que probablemente costaba más que mi alquiler. Estaba explicando algo a un grupo de parientes, gesticulando con su copa de champán. Manejé la relación con el abuelo mejor que nadie, estaba diciendo. Él siempre tuvo la intención de que yo administrara su legado. Las propiedades serán una gran bendición para el fondo de educación de nuestros hijos. Mamá sonrió. Valeria siempre ha sido tan responsable con las finanzas. Sentí que Mendoza se tensaba a mi lado, pero le toqué el brazo suavemente. Aún no. Papá levantó su copa hacia Valeria, quien continúa enorgulleciendo a esta familia. Todos vitorearon. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Valeria enviado 10 minutos antes. Celebrando nuestra herencia esta noche.
Tal vez es mejor que no vengas. Se lo mostré a Mendoza. Frunció el ceño. Luego el mensaje de mamá. Tu hermana se ganó esto. Señorita Reyes, dijo Mendoza en voz baja. Asentí. Caminamos hacia la chimenea. La sala se fue silenciando gradualmente a medida que la gente nos notaba. Notaba al hombre mayor con el traje caro que llevaba un maletín. Me notaba a mí en mi vestido de funeral de tarjet. Valeria nos vio y se congeló a mitad de la frase. ¿Elena? Mamá dijo, la sorpresa se agudizó en desaprobación. No te esperábamos. Puedo ver eso, mantuve mi voz firme. Esta es realmente una celebración para Valeria, agregó papá. Dada su relación con tu abuelo. Busco a Elena Reyes, dijo Mendoza claramente, su voz cortando los murmullos. Soy Roberto Mendoza, el abogado de su abuelo. La sala quedó en completo silencio. El rostro de Valeria mostraba confusión. El abogado de tu abuelo. Hemos estado tratando de comunicarnos contigo sobre la resolución de la herencia. La herencia se resolvió hace 6 años, señorita Valeria Reyes. El tono de Mendoza fue profesional pero firme. Estoy aquí esta noche con respecto a las 10 propiedades de alquiler de Florida que poseía su abuelo. Sí, dijo Valeria, recuperando su confianza. Las propiedades que el abuelo dejó a la familia. Estamos celebrando. Él no se las dejó a la familia. Mendoza abrió su maletín. Se las dejó a Elena. El silencio se volvió absoluto. ¿Qué? La copa de champán de Valeria bajó. Mendoza sacó un documento. En abril de 2018, 6 semanas después de la muerte de su abuelo, se presentaron escrituras de cesión ante el registrador del condado transfiriendo las 10 propiedades a Elena Reyes. Legalmente han sido suyas durante 6 años. Eso es imposible, dijo papá. Lo habríamos sabido. ¿Por qué lo habrían sabido?, pregunté en voz baja. ¿Verificaron los registros de las escrituras? ¿Alguna vez preguntaron quién poseía las propiedades o simplemente asumieron? El esposo de Valeria dio un paso adelante. Esto es claramente algún tipo de error. Mi esposa ha estado administrando esas propiedades. Su esposa, interrumpió Mendoza, no ha estado administrando nada. Las propiedades son administradas por Coastal Property Services bajo contrato con la propietaria legal, Elena Reyes. Su esposa llamó a su oficina la semana pasada exigiendo registros de alquiler. Se le negó porque no tiene autoridad legal. El rostro de mamá se había puesto pálido. Elena, esto no es gracioso. No estoy bromeando, mamá. Busqué en mi bolso y saqué mi propia carpeta. Estas son las escrituras registradas. Fechadas el 12 de abril de 2018. Presentadas en el condado de Hillsborough. Las 10 propiedades. 2847 Palmetto Drive, 5612 Ocean Avenue, 1834 Henderson Boulevard. Alto. Dijo Valeria bruscamente. Su rostro se había transformado de confusión a rabia. Estás mintiendo. El abuelo me amaba. Yo era su favorita. Nos amaba a las dos, dije. Pero confió en mí. Esto es fraude, declaró el esposo de Valeria. Impugnaremos. ¿Con qué motivos? La voz de Mendoza era de acero. Las transferencias fueron ejecutadas por un hombre en su sano juicio, debidamente notariadas y registradas legalmente. Han estado en vigor durante 6 años, tiempo durante el cual Elena ha pagado todos los impuestos a la propiedad. Mantenido todas las estructuras y manejado todas las relaciones con los inquilinos. Ella es, en todo sentido legal, la propietaria. ¿Cuánto? La voz de papá era ronca. Las propiedades. Mendoza consultó sus notas. El valor de mercado actual es de aproximadamente $2.40 millones. Los ingresos anuales por alquiler son de aproximadamente $50,000. El número flotó en el aire como humo. Durante 6 años, la voz de mi tía era débil. Elena ha estado cobrando $50,000 al año durante 6 años,
más la apreciación de la propiedad, agregó Mendoza. Además, sus 2 adquisiciones adicionales en Tampa. El rostro de Valeria había pasado de rojo a blanco. Nos has estado mintiendo durante 6 años. No he mentido ni una sola vez, dije en voz baja. Simplemente no te lo dije. Hay una diferencia. Nos dejaste pensar. Les dejé pensar lo que quisieran pensar. Asumieron que estaba fracasando porque trabajo en el comercio minorista y conduzco un coche viejo. Nunca preguntaron por mi vida. Nunca les importó lo suficiente como para preguntar. Somos familia, ¿verdad? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, porque la familia no desinvita a alguien de la celebración de la herencia de su propio abuelo. La familia no envía mensajes de texto diciendo, tal vez es mejor que no vengas si tu hermana se ganó esto. La familia no pasa 28 años tratando a alguien como si no importara. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el hielo derritiéndose en el vaso de agua de alguien. Mamá encontró su voz. Sí, lo hicieron, la miré directamente. Quisieron decir cada comentario despectivo, cada comparación. Cada vez que preguntaron por qué no era más como Valeria. Lo quisieron decir todo. Elena, dijo papá lentamente. Si eres dueña de las propiedades, ¿por qué no dijiste algo? Porque el abuelo me pidió que no lo hiciera. Saqué un documento más, una carta escrita con la letra temblorosa del abuelo. Escribió esto el día que firmó las escrituras. El señor Mendoza la ha estado guardando. Mendoza asintió. Su abuelo dejó instrucciones de que esta carta fuera entregada si la familia alguna vez impugnaba la propiedad de Elena o si organizaba una celebración sin ella. Desdoblé la carta. Mis manos temblaban, pero mi voz se mantuvo firme mientras leía. A mi familia. Si están leyendo esto, significa que han descubierto que dejé mis propiedades a Elena. Probablemente estén enojados. Probablemente piensen que es injusto. Permítanme explicar. Construí esas propiedades durante 40 años. Vi a Valeria convertirse en una mujer brillante y exitosa que nunca querrá nada. Vi a Elena convertirse en alguien a quien la familia ignora y subestima. Valeria recibió su amor, su orgullo, su inversión. Elena recibió sus obras. Le doy a Elena estas propiedades porque es la única que entendió lo que representan. Paciencia, estrategia y construir algo que perdure. Se las doy porque ella escuchó cuando otros daban sermones. Se las doy porque se las ganó estando presente, preocupándose, viéndome como una persona en lugar de una cuenta bancaria. Si están molestos, pregúntense esto, ¿se habrían dado cuenta si Elena no hubiera estado en su celebración esta noche? ¿Les habría importado? Las propiedades son suyas. Siempre iban a ser suyas. Lo que hagan con esa información les dirá todo lo que necesitan saber sobre quiénes son realmente. Con amor, el abuelo. Cuando terminé de leer, mi madre estaba llorando. Valeria miraba el suelo. Varios primos habían abandonado la sala. Papá se aclaró la garganta. Elena, no sé qué decir. No tienes que decir nada, doblé la carta cuidadosamente. Solo quería que supieran la verdad. Estaban celebrando una herencia que no existe. Estaban celebrando el éxito de Valeria con activos que no son de ella. Y ni siquiera me invitaron. Pensamos, comenzó mamá. Sé lo que pensaron. Pensaron que yo no importaba. Pensaron que no tenía nada que ofrecer. Se equivocaron. Valeria finalmente levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Lo siento. ¿Lo sientes? ¿O simplemente sientes haberte equivocado acerca de mí? Ella no respondió. Me volví hacia Mendoza. Terminamos aquí. A menos que quiera discutir la situación de la administración, dijo. Su hermana afirmó que había estado administrando las propiedades. Me gustaría saber más sobre eso. Mendoza sacó otro documento. Según Coastal Property Services, alguien que afirmaba ser un representante de la herencia los contactó hace 18 meses solicitando informes de ingresos por alquiler. Cuando se negaron, esta persona intentó contactar a los inquilinos directamente, presentándose como el nuevo propietario.
El rostro de Valeria se puso blanco. Eso es fraude de identidad, dijo su esposo en voz baja. Valeria, dijiste que solo estabas revisando las cosas. Pensé que las iba a heredar, la voz de Valeria se quebró. Pensé que solo me estaba preparando. Preparando al hacerse pasar por la propietaria, el tono de Mendoza era helado. Al intentar recopilar información a la que no tenía derecho legal a acceder. No fue así. Entonces, ¿cómo fue?, pregunté. Ella no pudo responder. Tomé aire. Esto es lo que va a pasar. Me quedo con las propiedades. Todas ellas. Seguiré administrándolas de la forma en que el abuelo me enseñó, y todos ustedes me van a dejar en paz. Elena, comenzó papá. No he terminado, miré alrededor de la sala. Pasé 28 años siendo invisible en esta familia. Ya no soy invisible. Pero tampoco estoy interesada en la venganza o la reconciliación. Solo quiero paz. Así que van a volver a sus vidas y yo voy a vivir la mía por separado. Nos estás cortando, la voz de mamá era pequeña. No, mamá. Ustedes me cortaron hace mucho tiempo. Solo lo estoy haciendo oficial. La fiesta terminó 20 minutos después de que leí la carta del abuelo. La gente se fue en grupos, susurrando, evitando el contacto visual conmigo. Valeria y su esposo se fueron sin hablar con nadie. Mamá lloró en el baño mientras papá pagaba la cuenta. Mendoza me acompañó hasta mi coche. Eso fue notablemente controlado, dijo. Tu abuelo estaría orgulloso. No me siento orgullosa. Me siento cansada. Eso es porque eres honesta. Me entregó su tarjeta. Si tu hermana o cualquier otra persona te contacta sobre las propiedades, llámame de inmediato. Y Elena, no hiciste nada malo. Recuerda eso. Conduje a casa en silencio. Mi teléfono vibraba constantemente. Mensajes de texto de primos, tías, mi madre. No los leí. Lo que sí hice fue contactar a Coastal Property Services y autorizarlos a enviar cartas de cese y desista a cualquiera que afirmara representarme o preguntara sobre las propiedades sin mi autorización directa. También hice que Mendoza redactara una carta formal aclarando que yo era la única propietaria y responsable de la toma de decisiones para todas las propiedades Reyes. A la mañana siguiente, Valeria llamó. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Elena, tenemos que hablar. Esto no ha terminado. Yo merezco. Lo borré sin escuchar el resto. Mi madre llamó. No contesté. Papá envió un mensaje de texto. Te debemos una disculpa. ¿Podemos vernos? Respondí, ahora no. Quizás nunca. La verdad era que ya no estaba enojada. Había terminado. Había terminado de probarme a mí misma. Había terminado de esperar la validación. Había terminado de ser invisible. El abuelo me había dado más que propiedades. Me había dado la base para construir una vida donde no necesitaba la aprobación de mi familia. Y la había construido en silencio, estratégicamente, con éxito. Habían pasado 6 años celebrando a Valeria mientras yo construía una cartera de $2 con 40 céntimos millones que nunca supieron que existía. Eso era su propia forma de justicia. 6 meses después, mi vida se veía diferente en formas que nunca imaginé. Dejé el comercio minorista, no por despecho, sino porque ya no lo necesitaba. Con 12 propiedades generando ingresos y apreciación, pude concentrarme en lo que el abuelo realmente me había enseñado, inversión inmobiliaria estratégica. Compré 2 propiedades más en St. Petersburg. Contraté a una asistente a tiempo parcial para ayudar con el papeleo. Me inscribí en cursos en línea sobre administración de propiedades y derecho inmobiliario. Construí el negocio que el abuelo había comenzado, metódica y deliberadamente. También me mudé, no a una mansión. No necesitaba eso, sino a un tranquilo condominio de 2 habitaciones cerca del agua donde podía ver el amanecer y planificar mi próximo movimiento. Mi familia siguió intentándolo. Mamá llamó semanalmente durante el primer mes. Papá envió correos electrónicos.
Valeria envió una carta formal de disculpa que parecía algo que su terapeuta le había dicho que escribiera. No respondía nada de eso. No porque estuviera siendo cruel, sino porque estaba siendo honesta. Habían tenido 28 años para tratarme como si importara. Eligieron no hacerlo. Eso no era algo que una disculpa pudiera arreglar. Si me reconecté con una persona, mi primo Javier, que había abandonado la fiesta temprano. Me envió un mensaje de texto una semana después. Lo siento. Debí haberme dado cuenta. Merecías algo mejor. Nos reunimos para tomar un café. No preguntó por las propiedades. Preguntó por mí, mis planes, mi vida, lo que quería a continuación. Fue la primera vez que un miembro de la familia preguntaba en años. Estoy construyendo algo, le dije. Algo que es mío. El abuelo estaría orgulloso, dijo. Sí, asentí. Lo estaría. 3 años después de esa fiesta en el Oakmont Club, poseo 18 propiedades valoradas en $4.20 millones. Conduzco un coche más nuevo ahora. Nada llamativo, solo fiable. Viajo cuando quiero. Invierto con cuidado. Construí la vida que el abuelo sabía que podía construir. La vida que mi familia nunca creyó que merecía. Valeria y yo no hablamos. Tampoco mis padres y yo. Está bien. Algunas relaciones no están destinadas a sobrevivir a la verdad. Pero a veces, cuando reviso informes de propiedades o me reúno con inquilinos, pienso en la carta del abuelo, en la pregunta que hizo. ¿Se habrían dado cuenta si Elena no hubiera estado en su celebración? No lo habrían hecho. Esa es la verdad. Pero yo sí me di cuenta. Me di cuenta de cada desprecio, cada comparación, cada momento en que me hicieron sentir pequeña. Y usé esa energía para construir algo que nunca vieron venir. No me estaba escondiendo. Estaba construyendo. Y ahora, cuando miro mi cartera, la vida que he creado, me doy cuenta de algo que el abuelo probablemente supo todo el tiempo. El mejor éxito es el que nadie ve venir. El que construyes en silencio, con paciencia, estratégicamente. El que no necesita aplausos. Ya no soy invisible, pero tampoco estoy actuando para una audiencia que nunca me valoró. Simplemente estoy viviendo con éxito, pacíficamente, según mis propios términos. Y esa es la herencia que el abuelo realmente me dio. No las propiedades, sino el permiso para construir una vida que no requiere la aprobación de nadie más que la mía.